Bueno, en este segundo audio vamos a continuar con la lectura del ensayo de Michael Minicino titulado La Nueva Era Oscura. En esta ocasión vamos a abordar temas principales como lo son el tema de Theodor Adorno y Walter Benjamin, salvar el ateo marxista, los malos tiempos nuevos y la corrección política. Recordemos que por este ensayo Michael Minicino fue acusado de ser antisemita y neonazi, aunque como iremos viendo en la lectura, él compara al bolchevismo con el nacionalsocialismo. Así pues, entramos en la segunda parte de esta lectura y les invito nuevamente a compartir este audio, ya que el contenido es de lo más revelador. Muchas gracias. Theodor Adorno y Walter Benjamin. Quizás el más importante, aunque menos conocido de los éxitos de la Escuela de Frankfurt, fue la transformación de los medios electrónicos de la radio y la televisión en los poderosos instrumentos de control social que representan hoy en día. Esto surgió del trabajo realizado originalmente por dos hombres que llegaron al instituto a fines de la década de 1920, Theodor Adorno y Walter Benjamin. Después de completar sus estudios en la Universidad de Frankfurt, Walter Benjamin planeaba emigrar a Palestina en 1924 con su amigo Gershom Scholem, quien más tarde se convirtió en uno de los filósofos más famosos de Israel, así como en el principal gnóstico del judaísmo. Pero se lo impidió una historia de amor con Asha Lassis, una actriz letona y colaboradora del Comintern soviético. Lassis lo llevó rápidamente a la isla italiana de Capri, un centro de culto de la época del emperador Tiberio, que luego se usó como base de entrenamiento del Comintern. Benjamin, hasta ahora apolítico, le escribió a Scholem desde Capri que había encontrado una liberación existencial y una visión intensa de la actualidad del comunismo radical. Más tarde, Lassis llevó a Benjamin a Moscú para un mayor adoctrinamiento, donde conoció al dramaturgo Bertolt Brecht, con quien iniciaría una larga colaboración. Poco después, mientras trabajaba en la primera traducción al alemán del poeta francés entusiasta de las drogas Baudelaire, Benjamin comenzó a experimentar seriamente con alucinógenos. En 1927 estuvo en Berlín como parte de un grupo dirigido por Theodor Adorno, estudiando las obras de Lukács. Otros miembros del grupo de estudio incluyeron a Brecht y su socio compositor Kurt Weill. Hans Eisler, otro compositor que más tarde se convertiría en compositor de bandas sonoras de películas de Hollywood y coautor de Adorno del libro de texto Composition for the Film, Composición para el Cine, el fotógrafo de vanguardia Imre Moholy-Nagy y el director Otto Klemperer. De 1928 a 1932, Adorno y Benjamin mantuvieron una intensa colaboración, al final de la cual comenzaron a publicar artículos en la revista del Instituto, Revista de Investigación Social. Benjamin se mantuvo al margen del instituto, en gran parte debido a Adorno, quien más tarde se apropiaría de gran parte de su obra. Cuando Hitler llegó al poder, el personal del instituto huyó, pero mientras que la mayoría fue rápidamente trasladada a nuevos despliegues en los Estados Unidos e Inglaterra, no hubo ofertas de trabajo para Benjamin, probablemente debido al animus de Adorno. Se fue a Francia y después de la invasión alemana, huyó a la frontera española, esperando un arresto momentáneo por parte de la Gestapo. Se desesperó y murió en una lúgubre habitación de hotel por sobredosis de drogas autoadministradas. El trabajo de Benjamin permaneció casi completamente desconocido hasta 1955, cuando Scholem y Adorno publicaron una edición de su material en Alemania. El renacimiento completo se produjo en 1968, cuando Hannah Arendt, antigua amante de Heidegger y colaboradora del instituto en Estados Unidos, publicó un importante artículo sobre Benjamin en la revista New Yorker, seguido en el mismo año por las primeras traducciones al inglés de su trabajo. Hoy en día, todas las librerías universitarias del país cuentan con un estante completo dedicado a las traducciones de todos los fragmentos que escribió Benjamin, además de exégesis, todas con fechas de copyright de 1980. Adorno era más joven que Benjamin, y tan agresivo como era el pasivo hombre mayor. Nacido como Theodor Weissengrund Adorno en una familia corsa, le enseñó piano a una tía que vivía con la familia y había sido el concertista de la estrella internacional de la ópera Adelina Patti. Generalmente se pensaba que Theodor se convertiría en músico profesional y estudió con Bernard Seckles, el maestro de Paul Hindemith. Sin embargo, en 1918, cuando todavía era estudiante de un gimnasio, Adorno conoció a Siegfried Kracauer. Kracauer era parte de un salón kantiano sionista que se reunía en la casa del rabino Nehemia Nobel en Frankfurt. Otros miembros del círculo Nobel incluían al filósofo Martin Buber, el escritor Franz Rosenwein y dos estudiantes, Leo Lofenthal y Erich Fromm.
Krakauer, Lowenthal y Fromm se unirían al ISR, Escuela de Frankfurt, 2 décadas después. Adorno contrató a Krakauer para que le enseñara la filosofía de Kant. Krakauer también le presentó los escritos de Lukács y Walter Benjamin, a quienes estaban en la camarilla de Nobel. En 1924, Adorno se mudó a Viena para estudiar con los compositores atonalistas Alban Berg y Arnold Schoenberg y se conectó con el círculo de vanguardia y ocultismo en torno al viejo marxista Karl Kraus. Allí no solo conoció a su futuro colaborador Hans Eisler, sino que también entró en contacto con las teorías del extremista freudiano Otto Gross. Gross, un adicto a la cocaína desde hacía mucho tiempo, había muerto en una cuneta de Berlín en 1920, mientras se dirigía a ayudar a la revolución de Budapest. Había desarrollado la teoría de que la salud mental solo se podía lograr mediante el resurgimiento del antiguo culto de Astarte, que acabaría con el monoteísmo y la familia burguesa. Salvar el ateo marxista. En 1928, Adorno y Benjamin habían satisfecho su pasión por los viajes intelectuales y se establecieron en el ISR, Escuela de Frankfurt, en Alemania para trabajar. Como tema, eligieron un aspecto del problema planteado por Lukács: cómo dar a la estética una base firmemente materialista. Era una cuestión de cierta importancia en ese momento. Las discusiones oficiales soviéticas sobre el arte y la cultura, con sus salvajes giros hacia el realismo socialista y el Proletkult, eran idiotas y solo sirvieron para desacreditar la pretensión del marxismo de la filosofía entre los intelectuales. Los propios escritos de Karl Marx sobre el tema eran en el mejor de los casos esquemáticos y banales. En esencia, el problema de Adorno y Benjamin era Gottfried Wilhelm Leibniz. A principios del siglo XVIII, Leibniz había vuelto a borrar el dualismo gnóstico centenario que dividía cuerpo y mente al demostrar que la materia no piensa. Un acto creativo en el arte de la ciencia comprende la verdad del universo físico, pero no está determinado por ese universo físico. Al concentrar conscientemente el pasado en el presente para efectuar el futuro, el acto creativo, correctamente definido, es tan inmortal como el alma que visualiza el acto. Eso tiene implicaciones filosóficas fatales para el marxismo, que se basa enteramente en la hipótesis de que la actividad mental está determinada por las relaciones sociales excretadas por la producción humana de su existencia física. Marx eludió el problema de Leibniz, al igual que Adorno y Benjamin, aunque este último lo hizo con mucho más elegancia. Es incorrecto, dijo Benjamin en sus primeros artículos sobre el tema, comenzar con la mente razonable, hipotetizante, como base del desarrollo de la civilización. Este es un legado lamentable de Sócrates. Como alternativa, Benjamin planteó una fábula aristotélica en la interpretación del Génesis. Supongamos que el Edén le fue dado a Adán como el estado físico primordial. El origen de la ciencia y la filosofía no reside en la investigación y el dominio de la naturaleza, sino en la denominación de los objetos de la naturaleza. En el estado primordial, nombrar una cosa era decir todo lo que había que decir sobre esa cosa. En apoyo de esto, Benjamin recordó cínicamente las primeras líneas del Evangelio según San Juan, evitando cuidadosamente el griego filosóficamente más amplio y prefiriendo la Vulgata, de modo que, en la frase "en el principio era el verbo", las connotaciones de la palabra griega original, logos, habla, razón, raciocinio, traducida como palabra, se reemplazan por el significado más restringido de la palabra latina verbum. Después de la expulsión del Edén, y el requisito de Dios de que Adán comiera del pan ganado con el sudor de su frente, la metáfora marxista de Benjamin para el desarrollo de las economías, y la mayor maldición del dios de Babel sobre Nimrod, es decir, el desarrollo de los estados-nación con idiomas distintos, que Benjamin y Marx vieron como un proceso negativo alejándose del comunismo primitivo del Edén, la humanidad se alejó del mundo físico. Por lo tanto, continuó Benjamin, los objetos aún emiten un aura de su forma primordial, pero la verdad ahora es irremediablemente esquiva. De hecho, el habla, el lenguaje escrito, el arte, la creatividad misma, aquello por lo que dominamos la fisicalidad, simplemente fomenta el alejamiento al intentar, en la jerga marxista, incorporar los objetos de la naturaleza en las relaciones sociales determinadas por la estructura de clases dominantes en ese punto en la historia. El artista o científico creativo, por lo tanto, es un recipiente, como ion de Rapsod, como se describió a sí mismo Sócrates, o como un moderno defensor de la teoría del caos. El acto creativo surge de la mezcolanza de la cultura como por arte de magia. Cuanto más intenta el hombre burgués transmitir lo que pretende sobre un objeto, menos veraz se vuelve, o, en una de las declaraciones más citadas de Benjamin, la verdad es la muerte de la intención.
Nota: Ion de Rhapsode es un diálogo de Platón perteneciente a la serie llamada Primeros Diálogos. Continuamos. Este juego de manos filosófico le permite a uno hacer varias cosas destructivas. Al hacer que la creatividad sea históricamente específica, le quita la inmortalidad y la moralidad. No se puede hipotetizar la verdad universal o la ley natural, porque la verdad es completamente relativa al desarrollo histórico. Al descartar la idea de verdad y error, también puede desecharse el concepto obsoleto del bien y el mal. Estás, en palabras de Friedrich Nietzsche, más allá del bien y del mal. Benjamin es capaz, por ejemplo, de defender lo que él llama el satanismo de los simbolistas franceses y sus sucesores surrealistas, porque en el centro de este satanismo uno encuentra el culto al mal como un dispositivo político, para desinfectar y aislar contra todo diletantismo moralizante de la burguesía. Condenar el satanismo de Rimbaud como malo es tan incorrecto como ensalzar un cuarteto de Beethoven o un poema de Schiller como bueno, pues ambos juicios son ciegos a las fuerzas históricas que actúan inconscientemente sobre el artista. Así, se nos dice, la estructura de acordes del difunto Beethoven se esforzaba por ser atonal, pero Beethoven no se atrevía a romper conscientemente con el mundo estructurado del Congreso de Viena de Europa. Tesis de Adorno. Del mismo modo, Schiller realmente quería afirmar que la creatividad era la liberación de lo erótico, pero como verdadero hijo de la Ilustración y de Immanuel Kant, no podía hacer la necesaria renuncia a la razón. Tesis de Marcuse. La epistemología se convierte en un pariente pobre de la opinión pública, ya que el artista no crea conscientemente obras para elevar a la sociedad, sino que transmite inconscientemente los supuestos ideológicos de la cultura en la que nació. La cuestión ya no es qué es universalmente cierto, sino que pueden interpretar de manera plausible los autoproclamados guardianes del Zeitgeist. Los malos tiempos nuevos. Por lo tanto, para la Escuela de Frankfurt, el objetivo de una élite cultural en la era moderna y capitalista debe ser eliminar la creencia de que el arte deriva de la emulación consciente de Dios el Creador. Debe demostrarse que la iluminación religiosa, dice Benjamin, reside en la iluminación profana, una inspiración materialista, antropológica, a la que el hachís, el opio o cualquier otra cosa pueden dar una lección introductoria. Al mismo tiempo, se deben encontrar nuevas formas culturales que incrementen la alienación de la población para que ésta comprenda cuán verdaderamente alienado es vivir sin socialismo. No construyas sobre los viejos buenos tiempos, sino sobre los malos tiempos nuevos, dijo Benjamin. La dirección correcta en la pintura, por lo tanto, es la que tomó el difunto Van Gogh, quien comenzó a pintar objetos en desintegración, con el equivalente a un ojo de fumador de hachís que suelta y atrae cosas fuera de su mundo familiar. En música, no se sugiere que hoy se pueda componer mejor que Mozart o Beethoven, dijo Adorno, pero hay que componer atonalmente, porque el atonalismo es enfermo, y la enfermedad dialécticamente es al mismo tiempo la cura. La protesta de reacción extraordinariamente violenta a la que se enfrenta dicha música en la sociedad actual, no obstante, parece sugerir que la función dialéctica de esta música ya no se puede sentir negativamente como destrucción. El propósito del arte, la literatura y la música modernos deben ser destruir su potencial edificante, por lo tanto burgués, de modo que el hombre, privado de su conexión con lo divino, considere que su única opción creativa es la revuelta política. Organizar el pesimismo no significa otra cosa que expulsar la metáfora moral de la política y descubrir en la acción política una esfera reservada al 100% en las imágenes. Por lo tanto, Benjamin colaboró con Brecht para trabajar estas teorías en una forma práctica, y su esfuerzo conjunto culminó en el efecto de extrañamiento, el intento de Brecht por escribir sus obras de modo que el público abandonara el teatro desmoralizado, enojado y sin rumbo fijo. Corrección política. El análisis de Adorno y Benjamin representa casi toda la base teórica de las tendencias estéticas políticamente correctas que ahora plagan nuestras universidades. El postestructuralismo de Ronald Barthes, Michel de Foucault y Jacques Derrida, la semiótica de Umberto Eco, el desconstructivismo de Paul de Man, todos citan abiertamente a Benjamin como la fuente de su trabajo. La novela más vendida del terrorista italiano Eco, El nombre de la rosa, es poco más que un himno a Benjamin. De Man
el ex colaborador nazi de Bélgica que se convirtió en un prestigioso profesor de Yale, comenzó su carrera traduciendo a Benjamin. La infame declaración de Barthes de 1968 de que el autor está muerto pretende ser una elaboración de la máxima de Benjamin sobre la intención. De hecho, a Benjamin se le ha llamado el heredero de Leibniz y de Wilhelm von Humboldt, el filólogo colaborador de Schiller cuyas reformas educativas engendraron el tremendo desarrollo de Alemania en el siglo XIX. Incluso tan recientemente como en septiembre de 1991, el Washington Post se refirió a Benjamin como el mejor teórico literario alemán del siglo, y muchos habrían dejado ese calificativo de alemán. Indudablemente, los lectores han escuchado una u otra historia de terror sobre el cómo un departamento de estudios afroamericanos ha conseguido la prohibición de Otelo porque es racista, o cómo una profesora feminista radical dio una conferencia en una reunión de la Asociación de Idiomas Modernos sobre las brujas como las verdaderas heroínas de Macbeth. Estas atrocidades ocurren porque los perpetradores pueden demostrar de manera plausible en la tradición de Benjamin y Adorno que la intención de Shakespeare es irrelevante. Lo importante es el subtexto, racista o falocéntrico, del que Shakespeare no era consciente cuando escribió. Cuando el Departamento Local de Estudios de la Mujer o el Departamento de Estudios del Tercer Mundo organiza a los estudiantes para que abandonen los clásicos en favor de los autores negros y feministas modernas, las razones dadas son puramente benjaminianas. No es que estos escritores modernos sean mejores, pero de alguna manera son más veraces porque su prosa alienada refleja los problemas sociales modernos que los autores más antiguos ignoraban. A los estudiantes se les enseña que el lenguaje en sí mismo es, como dijo Benjamin, simplemente un conglomerado de nombres falsos impuestos a la sociedad por sus opresores, y se les advierte contra el logocentrismo, la excesiva dependencia burguesa de las palabras. Si estas payasadas del campus parecen retardadas, en palabras de Adorno, es porque están diseñadas para hacerlo. El avance más importante de la Escuela de Frankfurt consiste en la comprensión de que sus monstruosas teorías podrían llegar a ser dominantes en la cultura, como resultado de los cambios en la sociedad provocados por lo que Benjamin llamó la era de la reproducción mecánica del arte. Aquí vamos a terminar la segunda parte de este audio. En la tercera parte vamos a entrar ya de lleno con el tema El establishment se vuelve bolchevique, el entretenimiento reemplaza al arte. Pero no me quiero despedir sin recalcar una frase que llamó mucho la atención mientras leía este texto, que dice: no construyas sobre los buenos viejos tiempos, sino sobre los malos tiempos nuevos. Una frase de Walter Benjamin. Y hago hincapié en esta parte del texto porque si ponemos atención, todo lo que está sucediendo en el mundo, con las ideologías destructivas, todas esas cuestiones que escapan a lo que nosotros concebimos como lo normal, son precisamente el ejemplo de lo que Walter Benjamin mencionaba. No construyas sobre los viejos buenos tiempos, sino sobre los malos tiempos nuevos. Hay que visualizar que para que ellos construyan su nuevo orden mundial, este nuevo orden mundial sin el concepto del bien y el mal, necesitan nuevas generaciones que crezcan bajo un caos total. Necesitan destruir todo lo que se ha construido a través de la historia para reemplazarlo con algo nuevo. No precisamente bueno, pero sí algo nuevo. Porque como hemos dicho en otras ocasiones, el nuevo orden mundial requiere confusión total. Por eso, toda la realidad está siendo destruida. Muchas gracias por llegar al final del audio.